Le damos la bienvenida a la diputada Cristina Lustenberg. Recordemos, fue directora de Uruguay Crece Contigo, también ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, un gusto recibirla esta mañana. Buen día a ti, Ana María, y a la audiencia. Gracias. ¿Por qué enfocar en la primera infancia y en qué consiste decir un proyecto que la atienda de forma integral? Bueno, la primera infancia, estamos para que la audiencia lo enmarque por las dudas, es la etapa desde el embarazo y los 6 primeros años de vida. Es la etapa de más importante, es como una casa, son los cimientos, es donde el cerebro crece el 80% de lo que va a crecer a lo largo de toda la vida. Eso es impactante para quien, bueno, usted es médica, pero para quien no lo es impactante ese concepto, ¿no? Eso que ocurre, y es que el cerebro crece un 80% en esa etapa. Es así, siempre el cerebro crece a lo largo de toda la vida, pero sí tenemos que saber esta imagen que nos es dura a veces, que nosotros la mostramos y después la podemos acercar. Es esta imagen que ustedes ven que son dos cerebros de dos niños cuando tienen 3 años. Este es el cerebro de un niño que alcanzó el desarrollo normal, producto de cuidados afectivos, de estímulo, de nutrición, de vivir en una casa con las condiciones adecuadas, que esa familia tenga garantizadas las máximas condiciones para que ese niño pueda jugar, crecer, tener la alimentación adecuada. Y este es un niño que tuvo falta de cuidados, desde cuidados de desnutrición, desde cuidados de negligencia, niños que a veces están internados sin los cuidados afectivos, porque como tú decías, el cerebro de un recién nacido pesa 400 gramos al nacer. Al año de vida ya nuestro cerebro pesa 1 kilo, del kilo 400 que vamos a tener alrededor de los 18, 20 años de vida. O sea, el 80% crece en ese se juega ahí. Hay 2 etapas siempre en el desarrollo del individuo y acá si hay oyentes es importante conceptualizarlo, todas las etapas son importantes, pero los primeros años de vida y después la adolescencia temprana, la etapa de 10 a 14, son 2 etapas de la vida que son cruciales para lo que después vamos a hacer. Que tú y yo hoy estemos sentados acá y con este equipo tiene que ver mucho con las posibilidades que nosotros tuvimos y nuestras familias de hoy que estemos acá. Los talentos y las posibilidades desde el nacimiento están distribuidos de forma homogénea. ¿Qué inequidad grande es? Es que uno lleguemos a alcanzar el tamaño adecuado de nuestro cerebro, de nuestras posibilidades, porque no solamente el tamaño físico, es todo lo que hay adentro. Lo que vamos a aprender, las habilidades, rezago en la talla, el rezago en el peso, todo eso está vinculado con esto. Todo eso está vinculado con esto, pero sobre todo tiene que ver, hoy cada vez tiene más importancia, Ana María, el ambiente. O sea, no solamente lo nutricional, sino también lo afectivo. Lo que vamos a tener hoy, fíjense que las habilidades socioemocionales, que es cómo los niños o cómo nosotros nos vamos a relacionar con nuestros pares a lo largo de la vida, tiene que ver mucho. Todo eso se consolidó en los primeros años de vida. Si acá hay oyentes del ámbito de educación, saben que las habilidades cognitivas, o sea, lo que nosotros vamos a aprender, las habilidades numéricas, el lenguaje está más que estudiado, que la capacidad y cantidad de palabras que tiene un niño tiene que ver con los estímulos que tuvo ese niño en los primeros años, que esa familia le ponga música, le lea cuentos, eso desarrolla muchísimo el lenguaje y todo eso tiene que ver en los primeros años de vida, cuando el niño ya se inserta en la etapa educativa más curricular, alrededor de los 4 años, ya ahí hay mucho que ya está consolidado de la etapa previa. En el proyecto que usted elaboró y que presentó a la bancada del Frente Amplio, que el Frente Amplio aprobó, uno se pregunta, han pasado 13 años de gobierno del Frente Amplio, ¿por qué la necesidad de presentar este proyecto? Bueno, nosotros con este proyecto, como tú dijiste al inicio, yo soy médica pediatra, hace muchos años trabajo en políticas públicas de infancia y adolescencia, desde mi ejercicio profesional y desde el 2005 para acá he ocupado cargos de responsabilidad técnica y después política vinculada al impacto, sobre todo, no solamente de salud, sino de políticas sociales de primera infancia. O sea, el Uruguay tiene una trayectoria desde la creación de los centros CAIF en el año 1988.
desde la expansión de la cobertura pública en educación inicial a partir de 4 y 5 años y la extensión de escuelas de tiempo completo. Esto fue a partir del año 1995. La ratificación de la Convención de Derechos del Niño acá en este país sucedió en el año 2004. O sea, tenemos... Y a partir del año 2005, cuando el Frente Amplio comenzamos, gracias al voto de la ciudadanía, a gobernar, se reordena toda la matriz de protección social que fue disminuyendo las francas desigualdades que en este país se marcaron en las últimas décadas del siglo pasado y después de una crisis muy importante que este país tuvo en el año 2002, 2001, hacia saliendo en el 2004. Eso permitió que se ponga en marcha el Sistema Nacional Integrado de Salud, reformas como fue de la matriz de protección social, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el plan de emergencia a la emergencia social, se redistribuyó y se rediseñó el sistema de asignaciones familiares, se puso en funcionamiento la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, o sea, hubo cantidad. En el año 2012 yo coordiné el programa Uruguay Crece Contigo, que puso especial énfasis en las políticas de primera infancia y sobre todo en las familias de extrema vulnerabilidad. Ahora estamos poniendo en marcha el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. O sea, hay cantidad de reformas que se han hecho, pero hoy es necesario que ordenemos todos los servicios y políticas que influyen en la etapa de 0 a 6. Hoy tenemos, en estos 14 años, se han hecho muchas cosas. Previamente también hubo algunos ejemplos de políticas que impactaron en hogares con niños, pero el Uruguay tiene una deuda histórica con lo que invierte, cómo invierte y que lleguen de forma adecuada con los niños y adolescentes, pero particularmente con la etapa de la primera infancia. Entonces, con este proyecto de ley, nosotros entrando en un cuarto gobierno o en otra etapa, gobierne quien gobierne, por eso nosotros también es una iniciativa de nuestra fuerza política claramente que propone entrar en una segunda etapa de las reformas sociales y también estamos logrando acuerdos de todo el sistema político. Porque como decíamos al inicio, esta etapa es clave. Un país que esté preocupado por la educación, por la seguridad, por la fragmentación social, es un país donde debe priorizar la etapa de 0 a 6 de una manera integral. No solamente son los niños. En esta ley, el centro es los 43.000 niños y niñas que nacen y las características que tiene esa familia, y en función de eso el Estado ordena sus políticas para fortalecer y servicios a esa familia. Fíjense que hoy cualquier trabajador que gane un sueldo, una pareja conformada como esté, con un hijo, con un salario de 20, 15 mil pesos, que tenga que acceder a una vivienda y tiene un hijo que tiene que compatibilizar su inserción laboral con el cuidado de ese niño o esa niña, y un centro de educación inicial, cuando no lo tenemos de forma gratuita y garantizada por el Estado, tiene un costo de 8 o 9 mil pesos por 8 horas. O sea, realmente, un niño hoy que tiene algún trastorno específico del lenguaje, si los papás no tienen cobertura por el Banco de Previsión Social o otro tipo, en el sistema de salud hemos avanzado muchísimo. Yo conozco mucho cómo funciona el sistema de salud, tengo clarísimo cómo funcionaba el sistema de salud antes, cómo hoy cómo hoy funciona y las cosas que tenemos garantizadas, pero también sé dónde tenemos todavía huecos que la ciudadanía y los niños sobre todo no los tienen garantizados, una etapa que es crucial, que se trate de forma oportuna, que se prevenga, que se detecta, pero suceda rápidamente el Estado con servicios de forma adecuada. Y el sistema político no puede decir que no fue advertido. En la década de los 70, Juan Pablo Terra dijo: Uruguay se encamina hacia la infantilización de la pobreza. Y a partir de la reforma del año 89, es evidente que en el Uruguay también hay una transferencia de recursos mayores, y eso no va en detrimento, no hay que contraponer adultos mayores con niños, pero es la realidad. La realidad es que hoy al mundo adulto se le destinan más recursos que a los niños. Entonces, lo que uno se pregunta es cómo consolidar algo que no caiga cuando cae la economía o cambia el gobierno. Bueno, eso que tú decís, Ana, es crucial. Por eso nosotros en el diseño lo trabajamos con una mirada de una fuerte apuesta desde el punto de vista político, con un gabinete, pero el diseño se trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y con las demás sectoriales, sea UNA, INAU, Salud y el resto, Ministerio de Desarrollo Social y el Sistema de Educación Pública. Pero la ciudadanía tiene que saber que el Uruguay hoy invierte solamente el 23% de su gasto público social
en hogares donde hay niños y adolescentes. Y eso, como tú decías, yo era estudiante de la Facultad de Medicina y en el año 87 fui a escuchar a Juan Pablo Terra y un grupo de técnicos donde ya nos advertían eso que tú señalás, que el Uruguay entraba en un problema muy grave de fragmentación social, de no trayectoria educativa y de indicadores de fragmentación social y delictividad por no estar atendiendo a que la pobreza en nuestro país se concentraba en los hogares donde hay niños y adultos y con una fragmentación territorial muy importante. En los últimos años, cuando uno saca el porcentaje del PBI, entre el año 90 y 94 se invertía en políticas sociales alrededor del 3,1%. Hoy se invierte el 5,7%. Ha sido muy aumentado, pero como yo te decía, solo el 23% impacta en los hogares donde hay niños. Y cuando uno desagrega ese gasto público social en hogares donde hay niños y adolescentes, la dificultad más grande que tenemos, no solamente en lo que invertimos, porque también el proyecto, en una primera instancia, no determina más recursos. Lo que primero nosotros estamos proponiendo es ordenar la dispersión de recursos que tenemos entre Salud, el Banco de Previsión Social, INAU, Ministerio de Desarrollo Social y el Sistema de Educación Pública. Y en una segunda etapa, que sería en el diseño del presupuesto hacia el 2020-25, ver dónde tenemos las brechas presupuestales para ahí sí tener un refuerzo presupuestal. Sería interesante que todo el sistema político estuviera de acuerdo. Me parece, humildemente, por experiencia, no porque tenga conocimiento, que es interesante también plantear que exista una unidad dentro del Ministerio de Economía, porque con criterio pragmático, si economía hoy se habla de empoderar y bueno, pero si economía no cree en este proyecto es complicado, economía lo tiene que tomar y también hay que darle la derecha de que tiene que hacer un control sobre los recursos, aunque no sea, obviamente que economía no va a ejecutar este plan, lo tienen que ejecutar otros, pero es interesante. El tema es, han testeado el proyecto con la oposición, digo porque se viene un nuevo periodo de gobierno, que será de quién será, y sería interesante que estuvieran en el centro los niños de 0 a 6 años. Bueno, ¿no? es así como tú decías. Nosotros, desde el punto de vista del gobierno y nuestra fuerza política, tenemos el apoyo y lo estamos discutiendo. Ahora ingresan la Comisión de Población y Desarrollo, la Vicepresidenta de la República, el Ministro de Economía y el resto de integrantes de la fuerza política, pero hemos tomado contacto con líderes y legisladores de todo el sistema político y en esto lo estamos trabajando, estamos tomando contacto con legisladores, pero a su vez con líderes del resto de los integrantes del sistema político y hemos tenido muy buena recepción, entendiendo que nosotros estamos convocando a trabajar, a recibir aportes. Hemos tomado contacto estos días, no voy a mencionar, pero con casi todos los líderes políticos del resto del sistema político, porque sería una cosa muy cualitativa que el Uruguay dé un avance muy importante, como han hecho los países más desarrollados, que han tenido políticas fuertes de apuesta a proteger esta etapa de la vida, apoyar a las familias con una manera de integralidad en políticas de vivienda, de empleo. Esto es importante, porque y usted lo ha dicho, yo lo he escuchado, dijo, bueno, a ver, atendemos a un niño recién nacido, a una embarazada, en un hospital público o en una mutualista, en buenas condiciones o en condiciones razonables, y después va a un rancho de lata. Eso es algo que no se sostiene. Un niño de un mes en un rancho, ¿cómo...? Hay un desfasaje ahí. Es que hay un desfasaje, por eso el proyecto ordena donde el centro es el niño y la niña y de ahí se empiezan a activar todos los servicios y prestaciones que el Estado le debe garantizar. Fíjense que en el Hospital Pereira Rosell, con ese ejemplo que tú pones, y pasa en otros prestadores privados, tú gastás en un prematuro extremo $100.000 de acuerdo a las características y repercusiones que ese niño tenga. Pueden ir, sale más o menos $22.000 por mes la internación en CTI, pero va de acuerdo a las características que tenga ese niño y repercusiones que le haya condicionado la prematurez extrema, una patología severa. Y después cuando a ese niño le vamos a dar el alta, todavía no tenemos dispositivos, por más que se haya consolidado mucho, porque, Ana, podemos estar haciendo hoy esto porque se ha hecho mucha cosa. La mortalidad infantil hoy está en el descenso histórico de los últimos años. Yo he trabajado muchísimo en los últimos 20 años en conjunto con otros técnicos en que hoy tengamos esta mortalidad infantil en lo que tiene que ver con salud y políticas sociales, porque siempre tengamos claro que no hay mejor política social que la que tenemos a través del empleo y los salarios. Y para tener empleo y salarios adecuados tenemos que tener una educación robusta, integral y consistente. Y para tener una educación que
que haga que tú y yo estemos acá es porque tuvimos políticas en la primera etapa de la vida que protegieron a nuestras familias y por eso no tiene que estar solo vinculado al poder adquisitivo y características que tenga esa familia. Entonces, fíjense esos niños que son dados de alta del Pereira Rosell. Hoy tenemos más o menos 6 o 8 situaciones por mes, pero miren que hay 30.000 niños hoy viviendo en situaciones de emergencia habitacional. Tenemos 137.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. En el año 2004 era muchas veces más, porque era el 64% de los niños menores de 6 años estaban por debajo de la línea de la pobreza. Hoy es el 18%. Sigue siendo un número alto. El descenso es significativo, sí, pero es 17 veces más la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes que donde hay adultos. O sea, hemos hecho muchísimo, pero hoy nosotros lo que proponemos como en esta ley es que demos un salto cualitativo, porque el Uruguay no puede tener la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes y después vemos a los niños y adolescentes como una amenaza o solamente responsabilidad de los cuidados que tiene esa familia. En un fin de semana que hemos estado muy consternados, donde en este país, atendidos por el CIPIAB el año 2017, el dispositivo, ustedes saben que se atiende a niños vinculados a situaciones de violencia y abuso, el año pasado se atendieron en esos dispositivos 3.500 niños y adolescentes, de esos 500 sufrieron abuso sexual, el 94% fueron situaciones de explotación, abuso o de maltrato en el ámbito intrafamiliar, así que imagínense cómo todavía tenemos que trabajar muchísimo en resolver las condiciones estructurales que condicionan la violencia, en prevenir situaciones de la salud mental, en mucha cosa todavía tenemos que trabajar desde ahí. Tenemos poco tiempo, pero un señalamiento. Hablando de este caso que usted decía nos consterna este fin de semana, un adolescente que según cuenta su familia tenía dificultades, tenía atención psicológica, psiquiátrica, estaba medicado, se discontinuó ese tratamiento. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que este adolescente con estas patologías y en hogares muy pobres no se descontinúen los tratamientos? Porque en definitiva ahí nos remitimos después a la salud mental, a los recursos para la ley de salud mental, porque si no, también, ¿no? Si no tenemos títulos, leyes, pero no tienen lo que tienen que tener adentro. Exacto, yo tengo una frase en mi escritorio de Scalabrini Ortiz, Ana María, que dice, cuando le busqué la vuelta a ver cómo era mi inserción legislativa y las prioridades, que dice, lo que uno no legisla explícitamente para los más vulnerables, realmente se legisla de forma implícita para los más poderosos. Y eso es así, uno tiene que tener legislaciones que garanticen derechos y recojan situaciones que hoy tienen los ciudadanos en este país, pero después tiene que haber políticas públicas robustas, con servicios públicos fuertes, que resolvamos los tiempos en forma real, que no se nos dispersen situaciones a lo largo del sistema. Y que estén sometidos lo menos posible a los avatares de la economía, cuestión que es muy difícil. Le puede constar a cualquiera, pero con estructuras sólidas se podría lograr. Se podría lograr y aparte, Ana, mira, esto nosotros es un tema de derechos, de inequidad, de que es la mejor política para disminuir la pobreza, la trayectoria educativa, la fragmentación social, pero también tenemos que saber la inseguridad, pero desde el punto de vista económico. Jane Heckman, que es economista, profesor de la Universidad de Chicago, ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2000, demostrando que no hay mejor política social para un país que invertir apoyando a las familias en la primera etapa de la vida. Por cada dólar que invertimos en la etapa de 0 a 6, ese individuo, al llegar a la etapa adulta, le va a retornar entre 8 y 16 dólares en trayectoria educativa completa, en mejores pautas de convivencia y en mejores posibilidades de insertarse en el mundo laboral. Entonces, así también viéndolo desde el punto de vista económico, es la mejor tasa de retorno a la inversión que el Uruguay redireccione y también tengamos niveles de eficacia y de eficiencia. Cuando a cada uno de nosotros nos descuentan impuestos, nosotros queremos ver que esos impuestos estén reflejados en mejores servicios públicos y que impacten directamente cuando nosotros lo precisamos. Y también, antes de terminar, me gustaría que nosotros cada vez tengamos más empatía. Tenemos eso que se define técnicamente que es la aporofobia, que es ese rechazo a los más humildes, a los pobres. Hay un video en una modalidad TEDx
y una argentina, que no sé si ustedes lo vieron, sí, que es de Maite Arena, que dice, ¿qué es lo que tienen los pobres en la cabeza? Búsquenlo porque vale la pena vale verlo, la pena. está en las redes. Es 8 minutos, porque hay otros que son con el patito y demoran 20. Es una joven argentina de Bahía Blanca y el título de la conferencia es ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Búsquenlo con este título y lo van a encontrar. Vale la pena destinarle 8 minutos. Cristina Lustenberg, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirla. Volvemos a conversar en cualquier momento. A ver, y vamos a hacerle un seguimiento también para ver cómo avanza este proyecto, si efectivamente ahora se puede concretar. Exacto. Queremos concretarlo y que no quede encajonado en un año preelectoral que se nos dificulta. Pero estamos en eso.